Hoy nos vamos a despedir del libro de Deuteronomio. Hemos ya estudiado este libro durante 2 meses. Hemos visto algunas porciones de lo que está allí escrito y lo hemos estudiado juntos. Pues bien, hoy es la última enseñanza. ¿Cómo le ha ido con eso que hemos ido aprendiendo de este libro? Yo espero que lo estemos viviendo, que lo estemos aplicando, que no seamos como ese pueblo de Israel, que una vez entró a la tierra prometida, se le olvidó todo lo que Moisés les había enseñado, lo que Moisés les había dicho. ¿De qué hemos hablado? ¿Qué es lo que Moisés les dijo? Bueno, pueblo de Israel, iglesia, están a punto de enfrentar un reto para el pueblo de Israel en la tierra prometida. Cuando estén allá, cuando estén conquistando esas naciones, cuando estén cumpliendo los mandatos que Dios les ha dado de ir a tomar esa tierra como posesión de ellos, estas cosas, les dice Moisés, es lo que por favor no vayan a olvidar. Guárdenlo en su corazón, es lo más importante. Estas enseñanzas de Moisés, le dice al pueblo de Israel, es lo que está en el centro del corazón del Padre, de ahí el nombre de la serie. ¿Y qué es lo más importante para Dios? Pues bueno, Moisés les dice, Dios quiere que ustedes lo amen con todo su corazón, que realmente lo amen entrañablemente, que lo amen profundamente. Y esa instrucción para el pueblo de Israel pues también es para nosotros. Dios quiere que nosotros le amemos. ¿Qué más quiere Dios de nosotros? Bueno, que le obedezcamos. Él ha dado algunas instrucciones, algunos mandamientos que son para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestro cuidado. Dios quiere en lo profundo de su corazón que nosotros nos ciñamos a sus mandamientos. Eso le dijo Moisés también a este pueblo israelita. Cuando estén allá, viviendo cual sea la circunstancia que estén viviendo, obedezcan al Señor. Siempre va a ser la mejor decisión obedecer al Señor, así aparentemente no lo parezca. Pero eso es lo importante. ¿Qué más les dijo Moisés? ¿Qué más hemos estudiado? Pueblo de Israel, cuando estén pasando por circunstancias difíciles, el Señor estará presente. Estará con ustedes, no los abandonará, Él estará ahí y pongan sus ojos en Él, confíen en Él. Lo mismo para nosotros, cuando estemos en dificultades, cuando estemos en problemas, no nos olvidemos que Dios está con nosotros y que a veces esa dificultad, ese proceso son causados también por Dios, enviados también por Dios para formar nuestro carácter. Eso lo estudiamos. ¿Qué más también estudiamos de este libro? Que en las casas, ¿qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer los padres con sus hijos? Enseñar las escrituras. Moisés le dice a este pueblo, oigan, que todos los días, mientras que estén allá conquistando esa tierra y de aquí en adelante, nunca se aparte la palabra de Dios de sus hogares. Enséñenlas, vívanlas, practíquenlas, estudienlas y nunca aparten esto de su corazón, de su boca. ¿Instrucción también para nosotros? También. Pues bien, hoy vamos a ver una porción de la escritura donde Moisés como que resume todo esto que hemos visto, pero añade una instrucción más a ese requerimiento, a esos requerimientos que Dios tenía con este pueblo de Israel. Y ese requerimiento adicional que Moisés añade, y ese que vamos a estudiar hoy, es que Dios quiere que ese pueblo le sirviera, que estuvieran al servicio de Dios. Y es lo mismo que Dios quiere hoy para nosotros. Dios quiere que su iglesia le sirva, que esté en una actitud correcta, dispuesta delante de Él de decirle, Señor, ¿qué hago por ti? ¿Qué necesitas que haga? Entonces el título de nuestra enseñanza y en conclusión de esta serie es Sirve a tu Padre Celestial. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Deuteronomio capítulo 10. Vamos a estudiar del versículo 12 al 19. ¿Qué dicen las Escrituras? Versículo 12. Y ahora Israel, semejante pregunta con la que habla aquí Moisés, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios, versículo 14, pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean ¿cómo? No sean más tercos. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses
y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Último versículo, muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dios bendiga su santa palabra. Esa es la porción de la escritura que vamos a estar estudiando hoy. Sí, regálame el versículo 12, por favor. ¿Con qué palabra arranca la pregunta con la que Moisés está hablando con este pueblo? La pregunta que lanza Moisés: ¿qué requiere de ti el Señor? Me gusta mucho esa palabra, requerimientos. Nos es fácil de comprenderla porque todo el tiempo estamos usándola. Cuando vamos a presentar una entrevista de trabajo nos dicen, bueno, esos son los requerimientos para que usted trabaje aquí. Esto es lo que demandamos de usted. ¿Sí? Lo entendemos. Esto es lo que requiere de ti el Señor. ¿Qué está demandando Dios de nosotros? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Eso le quiero enseñar hoy. Sin embargo, a modo de ilustración, me puse a averiguar cuáles eran los requerimientos más extraños de algunas de las personas más importantes de este mundo y me encontré con el rey Carlos III, el ahora rey del Reino Unido, de Inglaterra. ¿Coronado cuándo? El año pasado. ¿Quién era la reina anterior? La reina Isabel, la mamita de ese señor. Oiga, uno ve esa foto y uno diría perfectamente que son esposos, ¿no? No, era mamá e hijo. Pues bien, resulta que en el Palacio de Buckingham, que es donde viven los reyes de Inglaterra, con la coronación y después de un tiempo de la coronación de este hombre, del rey Carlos III, han habido algunas renuncias de parte de los siervos del círculo íntimo de los que sirven al rey. Y cogieron a estas personas que han renunciado y les preguntaron cuál es la razón por la que han desistido de semejante trabajo, de semejante misión. Bueno, dentro de las respuestas que ellos dan es que el contraste entre la reina Isabel y el rey Carlos es altísimo. ¿En qué es el contraste? En su forma de ser. La reina Isabel se caracterizaba por ser una mujer carismática, amable, que trataba bien a sus siervos, y aunque tenía ciertos requerimientos extraños y específicos por ser reina, como que por ejemplo a ella le gustaba levantarse y ver un ramo de flores muy lindo en su ventana, entonces los siervos cada mañana tenían que ir a buscar un ramo de flores y ponérselo allí. Ellos lo hacían con alegría porque esta mujer era muy empática y muy amable con ellos. ¿Qué ocurrió? Ahora ella deja de ser reina, pues porque fallece, y el rey Carlos sube ahora a ser el rey. Es un hombre tosco, es un hombre mal geniado, es un hombre que no trata bien a los siervos, y sumado a eso, a esa actitud de él, tiene unos requerimientos, demanda de sus siervos, unas cosas que para ellos son incómodas de cumplirlas. Le quiero hablar de 4 cosas que pide este rey, que requiere este rey de sus siervos más cercanos. Por ejemplo, resulta que al señor, al caballero, le incomoda la textura del empaque de la pasta dental. Entonces, también le incomoda el sabor de la pasta dental. No le gusta el sabor. Entonces, ¿qué demanda? ¿Qué requiere? Que un siervo de los más cercanos todas las mañanas se levante antes que él y le deje en su cepillo de dientes 2,5 centímetros de pasta dental listos para usarse, porque a él no le gusta manipular la crema dental y no le gusta el sabor. ¿Y tienen que ser cuántos centímetros? 2,5 centímetros exactamente. Eso tiene que hacerse. Si no se hace, ¿cómo se pone el señor? Pues de mal genio, de mal genio. ¿Qué otro requerimiento tiene? Oiga, le gusta cambiarse toda su prenda de vestir 2 o 3 veces por día. Eso incluye los zapatos. Y resulta que él requiere que sus siervos más cercanos planchen siempre los cordones de sus zapatos antes de ponérselos, porque si no, él se siente incómodo y no se los pone. Pobrecito, pobrecito el hombre. Entonces, los siervos tienen que estar planchando los cordones de este rey. Uno más extraño, tiene un inodoro especial, un sanitario, hecho en oro, y el hombre lo tiene en su habitación, pero cuando va de viaje y se va a hospedar en determinado lugar, él pide que primero desinstalen su inodoro y que el inodoro llegue primero al lugar donde él se va a hospedar, que lo instalen porque él no se sienta en ningún otro trono que no sea el que él determinó, el que él quiere para él. Si no llega primero su inodoro y lo instalan, entonces sencillamente él no viaja y no va. ¿Qué piensa de ese requerimiento?
tedioso, cansón. ¿Qué papel higiénico utiliza ese hombre? Oiga, ¿cuánto vale el papel higiénico, el rollito que usted va y compra en la tienda? 1.500, 2.000, el que compra familia, 3.000, 3.500. Este señor tiene que usar un papel higiénico, regálame la imagen, que se llama Velvet, bueno, ese que está ahí en pantalla. En Colombia lo venden por si alguno lo quiere usar. El problema es que el rollo de papel higiénico cuesta 100.000 pesos aproximadamente. Hecho de que no tengo ni idea, no quise averiguar eso. Pero ese señor solo utiliza ese papel higiénico, no utiliza otro. Entonces ese es otro de sus requerimientos. Si van a ser mis siervos, si van a estar cercanos a mí, tienen que cumplir estos requerimientos. De lo contrario, no me sirven. Y de ahí la masiva renuncia de algunos de los siervos más cercanos del rey. Oiga, semejante trabajo, estar en el palacio de Buckingham y estar sirviéndole a uno de los hombres más importantes del mundo. Y estas personas están renunciando porque los requerimientos de este ser, sumado a su genio, a su comportamiento, pues los desaniman completamente y terminan renunciando. Quiero utilizar esta historia como un contraste con nuestro Dios. Mientras que este señor es apático, es malgeniado, trata mal a sus siervos, por otro lado, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es bondadoso, nuestro Dios se acuerda de nosotros, nuestro Dios está también pendiente de cómo estamos, nuestro Dios nos abraza. Y eso, que nuestro Dios es infinitamente, por mucho más importante que este simple mortal que está en el trono. ¿Por qué está en el trono? ¿Será por sus grandes logros? ¿Será por sus grandes hazañas? No, porque era el hijo de la reina, punto. Y nuestro Dios, que es infinitamente más importante, que es más amoroso, que es más calidoso, ¿qué requiere de nosotros? ¿Qué está pidiendo de sus siervos más cercanos? ¿Se considera usted un siervo cercano del Señor? ¿Se considera alguien que está cercano a Él y que podría servirle en su inmediata presencia? Pues déjeme decirle que sí. Dios quiere que usted esté cercano a Él, sirviéndole, compartiendo el mismo espacio con Él. Y los requerimientos de nuestro Dios son para nuestro bien. Dios quiere que le amemos, Dios quiere que lo obedezcamos, Dios quiere que le temamos, porque Él quiere recibir toda la gloria, pero también Él nos dice, cuando estén haciendo todo ese tipo de cosas, eso también es para el bien de ustedes. Hermoso, ese es nuestro Dios precioso. Pues bien, una idea central que resume lo que le quiero enseñar en esta mañana. Necesito que me haga un favor. Preparando el material o revisando el material anoche, ya había impreso los bosquejos y cambié la idea central. Entonces necesito que usted la escriba. ¿Qué dice la idea central que usted tiene ahí en su material? Uy, a mí se me perdió el bosquejito que yo tenía por acá. Dice, servir a Dios es una evidencia de que entiendo quién es Él y quién soy yo. Es cierta, pero la que yo quiero transmitirle hoy, escríbala por favor, es: servir a Dios es una evidencia del amor que tengo por Él. Servir a Dios es una evidencia del amor que tengo por Él. Para poder amarlo, para poder servirlo con amor, pues ¿qué necesito yo primero? Conocerlo, saber quién es Él. Entonces, de ahí el bosquejo que quiero desarrollar con usted. Por favor, ahí en primer lugar, en el primer punto en su material, escriba: ¿a quién sirves? ¿A quién estás sirviendo tú? Le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿siente usted que conoce a Dios? Cuando le preguntan a usted quién es Dios, ¿qué respuesta se le viene a usted a la cabeza? ¿Lo siente cercano o lo siente como una figura lejana? Pues bien, en esta porción de la escritura que vamos a leer aquí, Moisés hace una descripción de quién es el Dios al que nosotros servimos, y permítame recordárselo si ya lo sabe. Pero el versículo 14, por favor, de Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, ¿a quién sirves? Y aquí está la respuesta: al Señor tu Dios. A Él es el Dios a quien nosotros servimos. ¿Y quién es Él? ¿Qué cualidades conocemos de Él? Pues bien, Moisés aquí empieza a decir: el Señor tu Dios,
pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Permítame explicarle algunas de las cosas que Moisés está tratando de transmitir aquí. La primera frase, cuando dice pertenecen los cielos, se refiere a lo que hay en el firmamento, de ahí para arriba. Cuando Moisés levantaba sus ojos al cielo y veía esos punticos azules allí resplandeciendo, que seguramente él no sabía qué eran, pero él veía que eran inmensos y que eran muchos, pues él decía: Señor, tuyo es todo eso. Todo lo que haya en los cielos, lo que veo con mis ojos, todo eso es tuyo. Y ahora que hemos avanzado en la ciencia, ya podemos saber con mayor claridad qué es lo que hay allá arriba. ¿Usted ha visto documentales de lo que hay allá arriba? ¿De lo que hay allá arriba en el espacio? Todas esas estrellas, todas esas galaxias, todos esos agujeros negros, los cuásares, todos esos cuerpos gigantescos, todos esos cientos de miles de planetas, cientos de miles de galaxias, cientos de miles de estrellas, y todo eso le pertenece al Señor, es de Él, dueño de todo lo que hay allá arriba. Yo creo que usted ha visto imágenes de lo grande y lo hermoso que es el universo allá. La ciencia cree actualmente que el universo es infinito, que no tiene límites. Y aquí Moisés está diciendo: Dios, todo eso es tuyo, es de Él, le pertenece cada uno de esos grandes astros que están allá arriba. Asombroso, todo eso es de Él. Y más asombroso es la siguiente frase: no solo pertenecen los cielos, sino que los cielos de los cielos. Esta expresión que utiliza aquí Moisés se refiere a, si me permite la expresión, al lugar donde habita Dios, el cielo. Oiga, allá en el cielo, donde habita Dios, hay cientos de miles de millones de legiones de ángeles. Hay miles de millones de querubines, miles de millones de serafines que están al servicio de Dios todo el tiempo. Usted no se imagina lo hermoso que es, vuelve y juega, si me lo permite decirle, lugar. No se imagina lo hermoso que es eso, pero todo eso es de Dios. Si la creación nos parece hermosa, y la Biblia dice que la creación es reflejo del Dios invisible, ¿cuán hermoso entonces será el cielo donde habita el Señor? Si hoy nos asombramos con lo que vemos aquí, ¿se imagina cómo nos vamos a asombrar cuando veamos el lugar donde habita Dios? ¿El lugar donde está Dios? Bueno, todo eso es de Él. El universo que vemos, el cielo que no lo vemos, todo eso es de Él, dueño y Señor de cada una de esas cosas. Y Moisés viene y lo aterriza, también es dueño de que más pertenecen la tierra y todo lo que en ella hay, de toda esa vastedad de creación, de todo lo que el Señor creó. También es dueño de un pequeño planeta en el que usted y yo vivimos, donde en este pequeño planeta se ha desarrollado toda la historia de la humanidad. Todo lo que sabemos que ha pasado en este pequeño planeta, y eso le pertenece a Dios. Dios es dueño de este planeta, Dios es dueño de todos los acontecimientos que ocurren en este planeta y de todo lo que hay en ella. ¿Y sabe quién está en ella? Nosotros. Dios es dueño de todo lo que Él creó, Dios es dueño de este planeta, Dios es dueño de nosotros. ¿Qué implica que Dios sea dueño suyo? ¿Qué implica que Dios sea dueño de este planeta? Autoridad total, poder completo. Él es todopoderoso, Él es dueño de absolutamente todo. ¿Entiende usted las dimensiones de lo que le estoy diciendo? ¿Usted se imagina entonces a Dios siendo dueño y creador de todo esto que está describiendo aquí Moisés? Es muy poderoso, es muy grande, y es lo que continúa diciendo aquí Moisés ahora en el versículo 17: porque el Señor su Dios es Dios de dioses. La humanidad ha estado empeñada en crear dioses de cualquier cosa que ve, de cualquier cosa que se imagina, pero nuestro Dios no es igual a esos dioses que la gente se ha inventado, porque esos dioses, ¿cómo están? Son dioses muertos, dioses inventados por cada ser humano, pero nuestro Dios es un Dios vivo.
Es un Dios consciente, es un Dios que se apersona de su universo, un Dios que realmente existe. Y Él es Dios de dioses. No hay ningún otro Dios que la humanidad se haya creado que se compare a nuestro Dios. Y también es Señor de señores. En este mundo pueden haber personas muy poderosas, con muchas riquezas, con muchos territorios como el rey Carlos, pero nuestro Señor es Señor sobre ellos. Es Señor de señores. Un día el rey Carlos va a tener que hincar su rodilla delante de Jesús y lo va a tener que reconocer como Señor. Y toda la creación lo va a tener que reconocer como el Señor, porque Él es Señor de señores, dueño, amo y Señor de todo lo que nosotros podemos contemplar. Continúa diciendo Moisés, también es Dios grande. Dios es grande, hermanos. Dios está por fuera de nuestro universo. Dios está por fuera del tiempo. El pasado, el presente y el futuro están en sus ojos. Él lo puede contemplar, Él lo puede ver porque es grande. Nuestro Dios lo llena todo. La Biblia dice que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, a toda hora, porque Él lo llena todo. Es grande. Nuestro Dios es majestuoso, es poderoso. Continúa diciendo Moisés, no solo es grande, sino que es poderoso, tan poderoso que el pueblo de Israel vio como Dios abría el mar en dos, tan poderoso que nuestro Señor Jesucristo vimos cómo resucitaba muertos, cómo le devolvía los ojos a los ciegos, cómo restauraba columnas vertebrales. Nuestro Dios es poderoso, es grande, es majestuoso, es dueño de absolutamente todo. ¿Qué reacción tendríamos nosotros a contemplar semejante ser? Es decir, nosotros a veces vemos permítame la comparación pobre de lo que voy a decir, pero vemos un elefante y cómo nos sentimos, pequeños ante ese ser por lo grande que es. Ahora imagínese compararse con Dios, que es dueño de todas estas cosas. ¿Qué debe producir eso en nosotros? Un respeto hacia Él. Y por eso Moisés dice, y temible. Nuestro Dios es temible. Oiga, tremendo que ese es el Dios creador de este universo y que nosotros, simples criaturas de Él, hayamos decidido desobedecerle. Hayamos decidido estar en contra de su voluntad. Desobedecemos al Señor abiertamente. Nos negamos ante Él. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos y no conocemos a quién servimos. Lo sabemos de labios para afuera. Decimos que Dios es así, pero no lo creemos. Algunos de nosotros necesitaríamos quizá verlo para poder entonces servirle como se debe, para poder amarlo como se debe. Bien dijo Jesús, bienaventurados los que no ven y aún así creen. Hermanos, ese es nuestro Dios. Es grande. Cuando tú digas, yo sirvo a Dios, no imagines que estás sirviendo a un Dios pequeño, estás sirviendo al Dios más grande, al Dios poderoso, al Dios majestuoso. Y ese Dios tan poderoso, tan grande, puso sus ojos en nosotros. Puso sus ojos en cada uno de nosotros, y entonces en el versículo 12 le lanza la pregunta a Israel y también nos lanza la pregunta a nosotros. Ese Dios majestuoso, ¿qué requiere de ti? ¿Qué está pidiendo de ti ese Dios? Versículo 12, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese Dios grande requiere que nosotros estemos al servicio de Él. Que estemos al servicio de Él. Nota el énfasis que Moisés le pone a estas palabras, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya habíamos visto que Dios quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pues bien, aquí nos está diciendo, también quiero que me sirvas con la misma intensidad, con la misma actitud que me amas, sírveme. Oiga, ningún creyente piensa que es una opción temer al Señor. Lo vemos como una instrucción, ¿cierto? ¿O alguno de ustedes cree que es una opción temer al Señor? No. Ningún creyente piensa que es una opción amarlo. Creemos que es una orden inmediata, tenemos que amar al Señor. Ningún creyente piensa que es una opción obedecerlo. Sabemos que es algo imperativo de Él. Él pide que nosotros le obedezcamos. Pero cuando llegamos al tema del servicio,
sí parece que fuera algo opcional. No sé si servir o no a Dios. No sé si servir o no en la iglesia. ¿Por qué el servicio se ha vuelto algo opcional? ¿Por qué no lo vemos con tal importancia como amarlo, obedecerlo o temerle? ¿Sabe por qué? Bueno, dentro de las muchas razones quiero solo recordarle dos. La primera es porque la mayoría de personas que asisten a la iglesia dicen no sé cómo hacerlo, no sé cómo servirle a Dios. Bueno, déjeme decirle que servir a Dios no es, o como le dije alguna vez al grupo de hombres, qué rico sería poder tener a Dios en un lugar específico, en poder verlo y decir voy a ir a servirle a Dios y poder acercarse a Él y no sé, pasarle un vaso con agua, echarle viento, darle comida. Sería más fácil para nosotros decir como, bueno, voy a ir a servir a Dios y hacer ese tipo de cosas. Pero no, servir a Dios no es eso. Entonces, pastor, ¿qué es servir a Dios? Bueno, servir a Dios es servir a las personas que están alrededor tuyo. Ese es el acto de servicio que Dios espera de nosotros, que tú sirvas a tu prójimo, a los creyentes y a los no creyentes. Ya voy para allá, pero permítame decirle, hay algunas personas que dicen, no sé qué dones tengo, no sé qué talentos tengo, entonces no sé qué poner al servicio del Señor. Pues bien, déjame decirte que en el momento en que tú creíste en Jesús como tu Salvador y el Espíritu Santo entra en ti, dentro de todo ese paquete salvífico que el Señor te da, dentro de todo ese paquete de gracia, de amor, también vienen dones y talentos dentro de ti. O sea que ningún creyente puede decir, no tengo nada que ofrecer para poner al servicio dentro de la iglesia. No, porque la Escritura dice que Dios te dio un don cuando el Espíritu Santo entró en ti. Pero pastor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo lo sé? Pues eso no te va a llegar en una carta a tu casa de parte de Dios diciéndote, mira, este es tu don. ¿No sabes cómo lo vas a descubrir? Compartiendo con los hermanos de tu congregación, viniendo a la iglesia, haciendo relaciones con las personas que están a tu alrededor, y poco a poco los hermanos que están en Cristo te van diciendo, te van mostrando cuál es el don, cuál es el talento que Dios te regaló. Pero si tú no compartes con tu iglesia, si tú no compartes con la comunidad con la que estás, pues no vas a saber cuál es el don que Dios te dio. Las mismas personas te van a decir, oye, tú eres muy empático, tú eres muy amable, deberías servir en tal lugar. Oye, eres muy bueno hablando en público, eres muy bueno expresándote, deberías empezar a predicarle a los jóvenes, empezar a enseñar. Y poco a poco la gente te va haciendo saber cuál es el don que Dios te regaló. Y mire, eso también es tarea mía. En mi oficio de pastorearlos, de guiarlos, de enseñarles, yo debo acercarme a ustedes y conocerlos, porque eso hace parte del oficio del pastor. Y se supone que en esas conversaciones yo debo identificar cuáles son sus dones, cuáles son sus cualidades y empezar a enfocarlo. Bueno, si no lo he hecho, perdóneme, pero usted tiene dentro de sí al Espíritu Santo morando. Si es así, entonces usted también tiene un don de Dios y un talento para ponerlo al servicio de Él. Para ponerlo al servicio de Él. Entonces no se trata de no sé cómo hacerlo, se trata de que te falta venir a congregarte más en la iglesia y compartir con tus hermanos. Otra excusa que la gente da sobre el servicio a Dios es que no estoy preparado, me siento indigno, mi vida no es coherente con el cristianismo, tengo una doble moral, soy uno afuera y uno adentro. Pues bien, y si eso es cierto, es verdad, no puedes servir mientras que tu vida no sea un testimonio fiel delante de las Escrituras, delante de Dios. No vas a poder servir, por ejemplo, aquí en la iglesia. Aquí tenemos localmente ciertos requisitos para poder servir. Pero si tú entiendes que no estás caminando con el Señor de forma correcta y que eso te aparta del servicio, entonces ¿qué debes hacer? Corrígelo, arréglalo, pero no te quedes ahí sentado, acomodado, esperando que pase el tiempo sin poder servirle al Señor porque tu vida cristiana no es correcta. Tienes que empezar a corregir tu estilo de vida porque Dios requiere que tú sirvas. Es un requerimiento de Dios, no es una sugerencia, no es una opción. Dios está esperando que tú sirvas en tu iglesia local, en tu comunidad, que seas útil. Y si tu estilo de vida, si tu pecado está siendo un impedimento para eso, pues corrígelo, arréglalo. Pero necesitas servir. Note otra vez la intención de esas palabras de Moisés. Sirve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma. Sirve a Dios con todo lo que eres. Entrégate al servicio al Señor. Ahora, pastor, ¿por qué debería servirle yo al Señor? ¿Por qué debería yo servirle a la comunidad que tengo a mi alrededor? ¿Sabe por qué? Por amor. La Biblia habla de que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? ¿Siente usted que ama a la persona que tiene a su lado? ¿Entre familias? Sí. Pero, por ejemplo, los que estamos aquí, de los que quizá no se sabe el nombre ni siquiera, ¿siente que le ama? ¿Le ama? Es una instrucción para nosotros. Bueno, la razón de nuestro servicio es el amor que Él depositó en nosotros, y como Él nos amó tanto, Él nos está diciendo que nosotros debemos, de ese amor que Él nos da, darlo a los demás. Segundo punto, ¿por qué sirves? Entonces ya sabemos a quién servimos, al Dios grande, al Dios poderoso. Ahora, ¿cuál es la razón de nuestro servicio? Versículo 15 de Deuteronomio capítulo 10. Moisés le recuerda a este pueblo: sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. ¿Qué le está diciendo aquí Moisés a este pueblo? Oigan, ese Dios grande, ese Dios poderoso, dueño de absolutamente todo, los escogió a ustedes, a los israelitas, a ese pequeño pueblo. ¿Y por qué los escogió? Ya lo hemos estudiado aquí. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no escogió a otra nación? Bueno, porque Él quiso. Porque Él quiso. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todas las naciones y de todo lo que habita en la tierra. Y Él escogió al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo escogió? ¿Será porque era una nación grande, poderosa, fuerte? No, era una nación débil, terca, que Dios sabía que lo iban a desobedecer, y aún así los escogió. El Señor dice: se agradó de tus padres, se agradó de ellos. Y hermanos, es lo mismo que ocurre hoy con nosotros. Pregúntese, ¿por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios lo busca a usted? ¿Será porque usted es muy bueno? ¿Porque usted es una excelente persona? ¿No sabe por qué Dios lo busca a usted? Porque se agradó de usted. No es porque usted fuera mejor persona que otra, es porque Dios se agradó de usted. Él lo amó, dice el texto: se agradó de tus padres y los amó. El Señor se agradó de nosotros y nos amó, puso de su amor en nosotros. Hermanos, ¿ustedes entienden eso? ¿Cuántos habitantes en la tierra hay actualmente? 8.000 millones de personas, ¿cierto? Sí, estoy bien en el dato, 8.000 millones de personas, más o menos. Y de toda esa población, el Señor no se agradó de todas, de toda la población. El Señor se agradó de algunos cuantos y los atrae hacia Él y los busca y deposita su amor en Él. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios se agradó de nosotros? ¿Cómo sé que Dios se agradó de mí? Bueno, una de las evidencias es que Él te trae a la iglesia. Si tú estás hoy aquí buscando de Dios, es porque el Señor te está trayendo cada vez más hacia Él. El Señor se agradó de ti. Porque allá afuera hay muchos que no quieren ir nunca a una iglesia, no quieren acercarse a Dios, no quieren buscar de Dios. Bueno, el Señor no se agradó de ellos, pero de ti se agradó. A ti te buscó, a ti te ama. El Señor puso su amor en ti, y continúa diciéndoles Moisés: y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Este pueblo al que Moisés le estaba hablando, como ya le enseñé, no eran los mismos que habían salido de Egipto. ¿Quiénes eran? Eran los hijos de esas personas que habían salido en Egipto, porque esa primera generación ya había muerto, murió en el desierto, y Dios se agradó también de los hijos de estos israelitas y los escogió y los amó. ¿Deberían sentirse agradecidas estas personas porque Dios los haya escogido? Claro que sí. Oiga, el Dios grande, poderoso, majestuoso del que ya le hablé, puso sus ojos en esa pequeña e indefensa nación y los llamó y los acercó y les dijo: yo quiero que ustedes me sirvan. Me sirvan. Lo mismo ocurrió con nosotros. Ese Dios grande, poderoso, majestuoso se acordó de nosotros, nos vio, nos amó y nos llama y nos dice: yo quiero que tú me sirvas. ¿Por qué servir? Porque el Señor puso su amor en nosotros.
en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros, en respuesta a todo lo que Él ha entregado por nosotros. La razón de tu servicio es una conciencia, es ser consciente de lo que Dios hizo por ti. Servir a Dios es una evidencia de que yo entiendo quién es Él, de que yo entiendo quién soy yo. Servir a Dios es una evidencia del amor que tengo por Él. ¿Realmente amas a Dios? Sírvelo, sírvelo, sírvelo. Y el texto se pone más bonito con la siguiente instrucción que le da Moisés a este pueblo. Versículo 16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que circunciden su corazón? ¿De qué está hablando Dios aquí? Bueno, recordemos que estamos hablándole a un grupo, que Moisés le está hablando a un grupo de personas que entienden cuál es la circuncisión física. ¿Qué es la circuncisión física? Es cortar un trozo de piel del miembro masculino y quitar ese trozo de piel. Bueno, ellos entendían esa parte física y ahora Moisés les está diciendo, bueno, eso es solo algo externo de lo que debe ocurrir internamente en su corazón. Su corazón también debe estar circuncidado. Pero Moisés, ¿qué significa eso? ¿Tenemos que abrir acaso nuestro pecho y coger el corazón y empezar a quitar pedacitos de carne? No, no. ¿Sabe qué significa circuncidar su corazón? Circuncidar su corazón significa quite de su alma, de su mente, de su corazón todo lo que no le agrada a Dios. En palabras más actuales, arrepiéntete y cree en las palabras de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo circuncidamos nuestro corazón? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo comenzamos a caminar definitivamente con el Señor? Porque si nota que esta instrucción, ¿para quién es? Para el pueblo de Israel. Ellos debían hacerlo. Bueno, también Dios nos llama a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros creamos en el Evangelio. Pero ¿cómo lo hacemos realmente? ¿Cómo hago yo para arrepentirme y vivir conforme a los mandamientos de Dios todo el tiempo? Pues bien, de eso se encarga el Señor. Porque nosotros estamos totalmente imposibilitados de agradar al Señor en nuestras propias fuerzas. No podemos. Nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es mala. Somos inclinados al mal, somos perversos y en nuestras fuerzas nunca vamos a poder agradar al Señor. Y entonces el Señor que nos vio, que se agradó de nosotros, viene y obra en nosotros. Dios había escogido al pueblo de Israel, lo había amado y la instrucción es circunciden su corazón. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 6. Dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Es Dios mismo quien se va a encargar de limpiar el corazón de estos israelitas. Es Dios mismo quien se va a encargar de limpiar nuestro corazón hoy. Y dice el texto, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que por fin, para que puedas amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Es decir, este pueblo no podía hacerlo por su propia cuenta. Dios tenía que hacerlo. Y hoy en día, ¿cómo funciona? De la misma manera. Tú no puedes buscar a Dios por tu propia cuenta. Tú no puedes arrepentirte. Tú no puedes hacer las cosas bien. Hermanos, entendamos que somos débiles, que somos tercos, que cometemos errores, que estamos inclinados al mal. Necesitamos entender eso para poder rendirnos delante de Dios y decirle, Señor, límpiame, ayúdame a hacer las cosas bien delante de ti y el Señor viene y obra en ti. La instrucción para la iglesia hoy es cree y arrepiéntete, ¿cierto? Cree en el Evangelio y arrepiéntete. Bueno, para creer, ¿qué se necesita? La fe. ¿Y la fe quién la regala? Dios. La fe es un don de Dios. Y el arrepentimiento también es un regalo de Dios. Dios obra en nuestra mente, Dios obra en nuestro corazón para prepararnos y que podamos servirle y amarle con todo nuestro corazón. Entonces, ¿por qué servir? Porque el Señor se agradó de ti. Porque el Señor te limpió. Porque el Señor te amó. Por todo lo que el Señor ha hecho por ti. Piensa por un momento, ese Dios grande del que ya te hablé, puso sus ojos en ti. Y te está llamando a que sirvas. Esa es la razón por la que tú debes servir. Ahora, con esta pregunta cierro. Tercer punto. ¿Cómo sirvo? Escriba ahí por favor. ¿Cómo servir a Dios? Dice el versículo 18 y 19, una instrucción para el pueblo de Israel y también para nosotros.
Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Pero cómo lo hace? A través de su pueblo, a través de este pueblo israelita. Ellos tendrían que estar con una actitud correcta de querer ayudar al huérfano y a la viuda. Miren, los huérfanos y las viudas en este contexto bíblico eran las personas más vulnerables que había en aquel momento. Y Dios les dice a los israelitas: ¿me quieres servir? Acuérdate de ellos. Acuérdate de los más vulnerables, de los que no tienen que comer, de los que no tienen que vestir. Ahí me estarás sirviendo. Pero Señor, ¿cómo vas a estar tú en una persona de ese tipo? Ay, hermanos, Dios dice en la Escritura que Jesús está en todo y en todos. Cuando tú le brindas un alimento a alguien que está en la calle, lo estás haciendo por Cristo Jesús. Cuando tú le brindas algo de ropa a alguien que tiene frío, lo estás haciendo por Jesús. Y era la instrucción para este pueblo: acuérdate del huérfano y de la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. El extranjero era gente que iba pasando, que iba de camino por grandes recorridos en esas zonas desérticas, y los judíos debían brindarles pan y vestido, deberían estar dispuestos a ayudar y servir al prójimo. Si tú quieres servir a Dios, tienes que servir a tu prójimo. Como tú tratas a los habitantes de calle, a los que están en un nivel social diferente al tuyo por debajo, dice mucho de cómo está tu vida espiritual, de qué tanto has comprendido realmente el corazón de Dios. Porque el corazón de Cristo, el corazón de Dios, se refleja en amor, en misericordia. ¿Y tú sientes misericordia y compasión por este grupo de personas? Versículo 19: muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Acuérdate del que no tiene, les está diciendo Dios aquí a los israelitas. Esa es una de las formas en que Dios le llama a este pueblo a que sirvan. Acuérdate de los que no tienen, bríndales un servicio, así estarás sirviendo a Dios. Pero había otra forma de servir, y creo que también nos incluye un poco a nosotros. Resulta que, ¿usted se acuerda que los israelitas tenían como un templo donde adoraban al Señor, donde adoraban a Dios? Bueno, ese templo no era exclusivo solo para ellos, sino que de todo el mundo podían venir también a buscar de Dios y adorar a ese Dios. Entonces, otro acto de servicio de los israelitas era que serían luz para las naciones, para mostrarles cuál era el verdadero camino y acercarse al verdadero Dios. Eso dice Isaías 49:6. Lo tenemos en la pantalla, ¿cierto, Kate? Dice: también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. La tarea de este pueblo de Israel era mostrar al Dios Salvador. Tenían que atender a los que vinieran, atender al mismo pueblo y mostrarles la gracia de la salvación de Dios. Se parece mucho a lo que hacemos aquí en la iglesia hoy. ¿Sabe usted de qué otra manera puede servir a Dios? Sirviendo a los hermanos que están en su congregación. Bríndele un abrazo, bríndele un consejo. Mire, por esas puertas cada 8 días estamos entrando en promedio unos 60, 70 adultos, y cada uno de ustedes viene con diferentes circunstancias. Pueden venir en llamas por una situación económica, por una situación familiar, por cualquier situación que estén pasando. Y qué rico que cuando vengan con esas llamas, con esa carga, aquí se encuentren con una familia que los recibe y que los abraza, que les dice: tranquilos, ven y busquemos juntos al Señor. Pero sirvamos al Señor, ministrémonos juntos, ayudémonos juntos a buscar de Dios cada vez más. Dios nos llamó a participar de esta iglesia local, pues sirvamos con alegría en esta iglesia local. Pon tus dones y tus talentos al servicio de la iglesia, pero para eso debes conocer al Dios al que sirves, debes tener un buen testimonio delante de tus hermanos, delante de Dios. Debes entender que Dios te amó y que Dios te dio esa gracia, y entonces vas a poder servir con alegría. Sirve con alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10, eso es una instrucción ya para la iglesia, dice lo siguiente: Dios, de su gran variedad de dones espirituales. O sea que ¿cuántos dones espirituales hay? Hay variedad, hay muchos dones espirituales. Cada uno de ustedes tiene un don espiritual. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.
¿Cómo vas a servir a tu iglesia? ¿Cómo vas a servir a la iglesia? ¿Qué don vas a poner al servicio del Señor? Tenemos como 7 u 8 ministerios aquí en la iglesia. Vincúlate. Ayúdanos con los niños, a ministrar a los niños. Ayúdanos en la alabanza. Si sabes cantar algún instrumento, recibe a las personas allá afuera y dales la bienvenida. Sirvamos a nuestra comunidad con alcance a la comunidad. Ya les voy a explicar, pero vamos a ir donde los abuelitos de aquí al frente muy pronto a servirles, a mostrarles el evangelio. Vincúlese a esas actividades y sirva a Dios. Eso es la respuesta a cómo sé si sirvo a Dios, sirviendo a tu comunidad. Sirviendo a tu comunidad. Entonces, mis hermanos, que Dios nos dé la sabiduría, la capacidad de tomar la decisión de poder servir al Señor, porque es un requerimiento de Él.